muy delicado que vamos a tratar siempre con mucho respeto y buscando que no se politice, puesto que mire de la forma más desafortunada, desde la campaña de Xochitl Gálvez, desde seguidores hasta personajes cercanos a ella y lo más desafortunado, figuras públicas han estado burlándose de una tragedia que ocurre en un mitin del candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez en Nuevo León. En las últimas horas pues se han presentado una serie de circunstancias climatológicas graves ahí en el estado de Nuevo León, fuertes ráfagas de viento, y ayer durante un mitin, como le está mostrando don David en pantalla, pues estas ráfagas de viento ocasionaron que cayeran unas lonas, que hubiera problemas con el templete, y tengo que informarle que desafortunadamente 9 personas han perdido la vida, se habla de 56 heridos, se habla de 56 a 60 heridos, y que entre los fallecidos desafortunadamente hay un menor de edad. Mire, son imágenes desgarradoras que aquí en Sin Censura buscamos cuidar para que no afecte su sensibilidad y por supuesto para salvaguardar a las víctimas, a sus familias. Esta es una verdadera tragedia que, insisto, no debería siquiera politizarse, pero que pues de la forma más desafortunada están utilizando algunos chayoteros y algunos pues prianistas que se burlan de la manera más asquerosa de un candidato que no ha querido. Miren, no estoy defendiendo al candidato, pero como este candidato no ha querido declinar a favor de su candidata, ayer utilizaron sus redes sociales para el golpeteo y para la burla. Déjeme darle más pormenores al respecto. Le voy a compartir lo que publica el periódico La Jornada. Dice: el desplome del escenario del acto de cierre de campaña de Lorena Canavati, abanderada de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, en el cual estaba el candidato presidencial por ese partido, Jorge Álvarez Maínez, provocó el deceso de 9 personas, entre ellas un menor de edad, y al menos 60 heridos, dio a conocer anoche el gobierno de Nuevo León. De acuerdo con información de Protección Civil Estatal, una estructura metálica de varias toneladas y una gigantesca lona cayeron sobre cientos de simpatizantes de Movimiento Ciudadano que acudieron al evento proselitista celebrado en el campo de béisbol El Obispo, al poniente de San Pedro, cerca de las 19:30 horas de ayer, es decir, las 7:30 de la tarde-noche. El accidente sobrevino casi al final, cuando Álvarez Maínez bailaba arriba del escenario y a su lado estaba la candidata al Senado, Marta Herrera González, cuando una fuerte racha o ráfaga de viento, esto es terrible, y lluvia arrasaron con la estructura metálica y una pantalla que estaba detrás de ellos. En el lugar había cerca de 700 personas. El momento del colapso se puede apreciar en un video que se transmitía en las redes sociales de los abanderados a Marta Herrera, que dirigía en ese momento un mensaje. Jorge Álvarez Maínez y el resto de personas que estaban en el escenario saltaron prácticamente del templete al ver a sus espaldas que caía una pantalla gigante y la estructura. En segundos todo se vino abajo, como puede ver usted en pantalla. No sé si tenga la imagen, don David, de pues el momento en el que Jorge Álvarez Maínez está al frente, ¿no? Ahí en el templete. Porque mire, estos infames en los medios corporativos y ahorita se lo voy a mandar si no lo tiene, por ahí se lo voy a mandar aquí directamente desde el chícharo que tenemos aquí en Sin Censura, y le va, querido don David, nada más es voltear y cerrar. Pero fíjese, antes de que continúe con la nota, estos infames en los medios de comunicación corporativos y chayoteriles, así como politiqueros, y me refiero a personajes como Emilio Álvarez y Casa,
como Héctor de Mauleón, chayotero predilecto de Felipe Calderón, su palero de cabecera, o bien personajes muy perturbados, como Pedro Ferriz y Jar, se burlaron, por ejemplo, cuestionaron o exhibieron que Jorge Álvarez Maínez, cuando ocurre esta tragedia, pues se haya ido corriendo en lugar de ver cómo estaba su equipo, sus compañeros de partido, ¿no? Esto, mire, son reacciones humanas y no, la verdad es que esas no son cuestionables, ¿no? Hay muchos que están por ahí de alguna otra forma tratando de plantear que cómo es posible que alguien quiera ser presidente y que salga corriendo de esa manera. Yo no lo cuestiono, pero para nada yo no lo veo como una circunstancia negativa. Pues, somos seres humanos y uno reacciona como reacciona de acuerdo a nuestro momento en el que estamos, ¿no? Pero hay personajes, ahí está, mire, muy infames que pues se pusieron a cuestionar esto que ocurría, ¿no? Estas circunstancias y a exhibir a Jorge Álvarez Maínez por haber salido así, ¿no? Por haber salido corriendo así. Pero bueno, pues es que yo insisto, esto depende de cada uno y no es algo que podamos cuestionar, como lo hacen los chayoteros y los politiqueros. Le sigo comentando esta nota. Dice, el evento proselitista estaba programada la actuación del grupo Bronco, por lo que en el escenario también había bocinas e instrumentos musicales de la agrupación. Al lugar del accidente arribaron ambulancias de la Cruz Roja, de Protección Civil Estatal y de otras corporaciones de auxilio. La Cruz Roja estimó que habría 80 lesionados por el derrumbe de las instalaciones. A las 21:50 horas o 9:50 de la noche, el titular del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoe Robledo, publicó en su cuenta de X que 35 personas fueron hospitalizadas en la unidad de medicina familiar número 7, mientras que a 3 de ellos los llevaron a la unidad de medicina de alta especialidad número 21 de Monterrey. Al lugar acudió el gobernador del estado, el emesista Samuel García Sepúlveda, quien dijo haber hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le informó sobre los fallecimientos y heridos por el accidente causado por un fenómeno meteorológico. Asimismo, mencionó que la Fiscalía General del Estado ya investigaba lo acontecido. No sé si de casualidad, don David, tenga usted las declaraciones. Mira, estas son declaraciones de Samuel García cuando solamente se había reportado la muerte de 5 personas. Pero insisto, ya se confirma que son 9, desafortunadamente, y entre estos hay un menor de edad. Esto fue lo que dijo Samuel García en las primeras horas de esta terrible tragedia. Vamos a escuchar al gobernador en este momento. Pues estamos muy tristes. Yo acabo de colgar con el presidente para informarle que pues hubo una tragedia. De manera preliminar tenemos 5 personas sin vida y 50 aproximadamente con diferentes tipos de lesiones, algunas graves, otras medias. Entonces, nada más quiero darles esta lamentable noticia. Seguimos esperando los datos oficiales, estamos esperando a la Fiscalía para que haga su parte y si gustan más tarde les comparto datos actualizados. Gobernador, ¿qué fue lo que pasó? Gobernador, ¿qué fue lo que pasó, gobernador? Que no se estaban respetando las situaciones de protección. Bien detenidos todos, chicos. Y mire, yo le quiero insistir hasta el cansancio. Muchas veces cuando han ocurrido este tipo de tragedias, nos han acusado en Sin Censura de ser unos paleros de López Obrador y de la Cuarta Transformación, de Morena y su gobierno, cuando nos ponemos cuando planteamos que se trata de incidentes meteorológicos, efectivamente, que pues de ninguna forma pudieran ser provocados por un político, por un gobierno, pudieron ser prevenidos por un gobierno o, vamos, contrarrestados por la mano humana. Esa es la realidad, ¿no? Aquí, una vez más, mire, yo he sido extremadamente crítico del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Usted sabe que incluso yo le he llamado la desgracia nacional. Y aquí
con todas sus letras, tengo que decirle que pues no podrían de alguna otra forma estarle acusando a este señor de algo que ocurre debido al mal tiempo, ¿no? O sea, a una cuestión natural, climatológica. No, pues no, de verdad que no. Por mucho que tenga ahí a los reporteros en el chacaleo intentando culparle y cuestionarlo y responsabilizarlo pues ahora sí que, por mucho que no sea santo de mi devoción, yo no tengo nada que criticarle a Samuel García. Qué bueno que estuvo ahí desde el principio de este incidente, qué bueno que respondió inmediatamente, que se puso en contacto con el gobierno federal. Eso pues habla muy bien, ¿no? de su gestión ahí. Y no podría politizarse esta circunstancia tan lamentable. No podría, de verdad. O sea, ¿de qué estamos hablando? No podría utilizarse para sacar raja política como lo hacen los seguidores de Xochitl. O sea, esto está de la chingada. Dice, sigo con esta nota de la jornada que está muy, muy completa. Dice, antes en rueda de prensa conjunta, el secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, y el director de Protección Civil, Eric Cavazos, junto con el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, atribuyeron el percance a vientos atípicos que se presentaron en la zona. Cavazos afirmó que el personal de Protección Civil estatal y municipal inspeccionaron la instalación del escenario y verificaron la seguridad. Sin embargo, los vientos que se presentaron fueron atípicos y también generaron daños en todo el municipio de San Pedro, con caída de árboles, afectación a las instalaciones del estacionamiento de la Universidad de Monterrey, así como suspensión de energía eléctrica en varias colonias aledañas al campo de béisbol El Obispo. En entrevista colectiva, Jorge Álvarez Maínez, quien tras ser valorado en el Hospital San José, regresó al sitio para mostrar su solidaridad con los simpatizantes, hizo un reconocimiento al presidente López Obrador por mostrarse sensible ante lo ocurrido y por poner encima de todo la salud y el bienestar de la gente. De hecho, tenemos la declaración, ¿verdad, David? A ver, suéltala. Justo cuando yo estaba con el gobernador, tuvieron ellos comunicación. Yo no he tenido comunicación. Ellos ya la tuvieron, pero dentro de la tragedia me dio gusto ver al presidente sensible, atento, en comunicación con el gobernador, y que el presidente puso por encima la integridad de las personas y el momento de desolación, de tristeza, de incertidumbre, por encima de cualquier consideración política. Candidato, ¿cómo? De hecho, hay un tuit que después se emitiría. Yo le quiero insistir, de verdad, también he sido muy crítico de Álvarez Maínez, pero es una infamia que se estén burlando de él, que lo estén atacando por haberse ido del lugar, por haber tratado de salvar la vida. Pues eso es lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, hombre. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay un tweet que le va a poner don David en pantalla para que lo podamos analizar brevemente. Le estoy buscando las declaraciones del presidente que seguramente vendrán en cuestión de minutos ahora en la mañanera. También pues obviamente dará a conocer muchísimos datos al respecto, pero aquí está lo que también emitiría más adelante Jorge Álvarez Maínez. Y ahora le voy a poner lo que pone el presidente, lo que dice el presidente López Obrador en unos momentos más, pero dice: tras el accidente en San Pedro Garza, donde una ráfaga de viento derrumbó el escenario en el que nos encontrábamos, me trasladé al Hospital San José y en comunicación con las autoridades estatales para dar seguimiento a lo acontecido. Lo único importante en estos momentos es atender a las víctimas del accidente, efectivamente. Muy, muy importante. Visiblemente afectado, dice el periódico La Jornada, coincidió con Protección Civil al referir que los vientos atípicos de una duración no mayor de 5 minutos ocasionaron la tragedia y afectaron a gran parte de San Pedro, lo cual pudo constatar al regresar del hospital hacia el parque de béisbol. Anunció que todas sus actividades del jueves quedaban suspendidas. Y mire, también el presidente López Obrador, le digo, yo creo que ahora que comience la mañanera va a dar a conocer también, va a hablar sobre esto el presidente, pero dice: lamento el accidente en San Pedro Garza García, causado por un fuerte viento durante el acto al que asistieron Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, y otros militantes.
dirigentes y candidatos de ese partido. Según me informa Samuel García, gobernador de Nuevo León, que está en el lugar de los hechos, se reportan 4 fallecidos, eso era en ese momento, y 15 heridos. Le insisto yo a usted, se habla ya de 9 fallecidos desafortunadamente y 80 heridos hasta el momento. El presidente dice: abrazo a familiares, amigos de las víctimas y simpatizantes de esa organización. Le quiero comentar también que la noticia, pues desafortunadamente ya le dio la vuelta al mundo. Es compartida por el New York Times, es compartida por Reuters, es compartida por la BBC de Londres, por CNN, por las principales cadenas y agencias informativas. Se da a conocer este incidente tan terrible, tan triste, ahí en Nuevo León. Pero mire, esto es lo más miserable de lo miserable y seguimos en lo mismo. La forma de actuar de personajes como Emilio Álvarez y Casa. Mire, Emilio Álvarez y Casa, en un principio, habría publicado este infame tuit, el farsante de Emilio Álvarez y Casa, que supuestamente es defensor de los derechos humanos. Habría publicado esto y luego lo borró, dice: hasta la naturaleza les marca la ruta, citando, retuiteando también al muy abyecto de Héctor de Mauleón, palero de Felipe Calderón, y quien pues de la forma más arrogante ha dicho una y otra vez que es un fracaso en la literatura y que le hubiera gustado escribir literatura, pero pues que no le quedó de otra más que dedicarse al periodismo. Mala la hora, maldito el día en el que no le quedó otra a este cabrón que pues dedicarse, según él, al periodismo, porque es, insisto, ¿no?, uno de los comunicadores, se le puede llamar así, más abyectos que han existido sobre la faz de la tierra. Pero bueno, le decía, el farsante de Emilio Álvarez y Casa retuitaría una broma